Bitácora Pampeana, escena 1, toma 3. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Bitácora Pampeana. Qué bueno poder reunirnos otro viernes más por la pantalla de todos los pampeanos y las pampeanas y viajamos hasta la localidad de Pico para vivir la 10ª edición del Festival Nacional de Cine. Estamos muy emocionados con el equipo porque la verdad que este evento lo veníamos agendando hace mucho y vinimos para vivir un fin de semana a puro cine y alfombra roja. Como siempre digo, prepárate el mate o algo rico para comer y ponete cómodo que durante esta media hora vas a conocer una versión de Pico que la verdad no te la podés perder. Con una propuesta que reunió largometrajes y cortometrajes nacionales en competencia, secciones paralelas, espacio para las infancias, encuentro con escuelas, talleres y actividades junto a realizadores. El Festival Nacional de Cine de General Pico se desarrolló del 6 al 12 de agosto y considerado uno de los 5 festivales más destacados del país, volvió a reunir al público en torno a una pantalla. Y esta edición tenía algo especial. 10 años de historia. Una década de un festival que creció hasta convertirse en uno de los espacios culturales más importantes de la región. La verdad es que nos hacía mucha ilusión ser parte de esta celebración y descubrir desde adentro todo lo que ocurre cuando el cine llega a La Pampa. Cuando descubro un lugar o un espacio nuevo, me gusta empezar por las preguntas más simples, esas que nos ayudan a entender qué estamos viendo y sobre todo, cómo llegó a ser lo que es. Por eso, mi primera parada fue en el Cine Gran Pampa, donde tuve la oportunidad de conversar con José Luis Angelucci, presidente de la Asociación Italiana 20 de Septiembre de General Pico. Estamos viviendo el Festival Nacional de Cine y queríamos aprovechar a hablar con José Luis para explorar un poco sobre la historia del festival. Así que, ¿cómo venís pasando estos días, José Luis? Espectacular. ¿Sí? Muy contento. Realmente lo estoy disfrutando mucho. 10ª edición de una cosa loca que arrancamos en el 2014. Tuvimos 2 años de pandemia que no lo hicimos porque no se podía ingresar a la sala y nosotros queremos que el festival sea presencial, que vengan los productores, que vengan los realizadores, directores. Entonces se hace una movida muy linda dentro de lo que es la parte de cine. Y arrancamos de esa manera, 2 locos que se nos dio por decir vamos a hacer un festival en medio del país, en La Pampa, donde somos una provincia tan chica y un lugar como Pico que nos decían que éramos locos, que queríamos hacer. Realmente nos llevó muchas cosas, mucho tiempo. Nos llevó mucho tiempo a acostumbrar y hacerle entender a la gente que era un festival. Recuerdo que hicimos todo un camino entre el cine Teatro Pico y el cine Gran Pampa con cosas como para que la gente supiese que termina una película y se tiene que venir a ver otra. Claro, que hay diferentes actividades desarrollándose en el entramado de la ciudad piquense y sepan ubicarse. Vos me decías recién 2014. Quiero saber qué sucedió en 2014 o previo a ese año para que vos junto a tu compañero tengan la idea de decir, bueno, quiero hacer esto en mi ciudad, en Pico. ¿Cómo surgió? Esto surge porque nosotros somos Espacio Inca acá. Nos invitaban a que fuéramos al Festival Internacional de Mar del Plata. Así que Claudio Mateos, el secretario que tenemos acá, yo lo mandaba en representación nuestra, fue 2 o 3 veces. Y siempre charlábamos cómo era el festival. Yo le preguntaba qué hacía, cómo era. Entonces un día le digo, ¿y si hacemos un festival en Pico? Y me dice, si vos decís... Yo te sigo. Yo te sigo. Él conocía a una persona que nos programaba películas. ¿Qué hay que conseguir? Un programador. Bien. Llámalo ya, pregúntale. Le llamó, preguntó. Nos encontramos en el Festival de Mar del Plata los 5 días de hablar con él por teléfono. Y armamos el Festival de Pico y surgió así de algo que nosotros teníamos las salas. Bien. Vimos que necesitábamos espectadores de este tipo de películas de autor
Y también notamos y vimos que había muchos realizadores piquenses, pampeanos, que no tenían dónde proyectar sus películas y en cine, así que arrancamos por ahí y en su primer festival 85 inscriptos en competencia, que los llamamos por teléfono para que vinieran porque no sabían qué era esto, algo inusual, venirse de Buenos Aires, de Córdoba, en micro para algo que no sabían qué era. Y bueno, transcurrieron 10 ediciones y hoy 360 inscriptos creo que tuvimos para competencias de largometraje y cortometraje. O sea, explotó el festival. Realizadores pampeanos tenemos alrededor de 30 todos los años. Claro. Que es mucho. Sí. Hoy justamente hablaba con una persona y me dice, che, 30, y le digo, sacá la cuenta, la cantidad de habitantes que somos, y que vos tengas todos los años 30 realizaciones nuevas, porque son todas nuevas, es porque tenés mucha gente trabajando, así Sí. que realmente, bueno, también se acercan. Exacto, recién estaba pensando mientras me hablabas estas 30 producciones que uno también tiene que dimensionar que todas las producciones detrás tienen equipos grandes de trabajo. ¿Cuántas personas o cuántos habitantes pampeanos relacionándose con el mundo audiovisual que de repente, por suerte, tienen un espacio en la provincia, no solamente para mostrar lo que hacen, sino nutrirse, ¿no?, de los colegas? Creo que eso es uno de los elementos más importantes que tiene este festival, al menos por lo que he podido ver estos últimos días, de cómo uno intercambia saberes, se vincula, se lleva contactos, ve nuevas producciones, y la verdad es que es un gran espacio para aprender y nutrirse del cine, ¿no? Es así. Y el festival tiene dos partes. Esta que vos estás diciendo, que es para todos los realizadores, que hacemos los talleres, que hacemos todas esas cosas, donde se encuentran gente con distintas ideas, intercambian, y tenemos la parte que es para el público, que es la proyección. Claro. Entonces, bueno, eso es lo que identificó a este festival y lo hace que esté entre los 5 mejores festivales del país. Recién me contó que en 2014 arrancaron con 85 y ahora están rondando los 300 o un poquito más. 360. 360. Inscriptos este año. Bueno, ahora yo le pregunto, ¿cómo se imagina el festival en un par de años? Dentro de 10 años. Primero Bien. te voy a decir que ya no voy a ser más el presidente del festival. Bueno, está bien. Déjenlo descansar a José Luis. No, hemos trabajado para armar un grupo de trabajo terrible. Hay mucha gente trabajando en el festival, pero mucha. Lo hemos perfeccionado, hemos sacado errores. Va a seguir creciendo el festival, sí, se va a hacer cada vez más grande, sí. No sé cómo lo vamos a manejar, pero año a año crece. Vos imaginate, el año pasado tuvimos 5.000 espectadores. Hoy tenemos como mínimo en cada función alrededor de 80 personas. Claro. La apertura del festival, tuvimos que abrir las 2 salas y dar en simultáneo la misma película. 1.000 personas entraron, 700 en el Cine Gran Pampa, 300 en el Cine Teatro Pico. Creció, va a seguir creciendo. La película de cierre también de un pampeano, de un piquense. Sí. La cantidad de proyecciones de los pampeanos que hay a mí me vuelve loco. Es lo que me reconforta, de que la gente de acá pueda presentar sus cosas y se puedan ver. De acá a 10 años va a ser un gran festival. Podríamos afirmar que la mayoría de los trabajos nacen en un aula, pero después terminan encontrando un destino muy lejos de ella. Es el caso de Fugacidad, un cortometraje que comenzó como parte del recorrido académico de Martina Mela Castillo, estudiante de Comunicación Audiovisual de la Metro, y que hoy llegó a la pantalla grande de la ciudad que lo vio nacer.
En la 10ª edición del Festival de Cine de General Pico, el cortometraje tuvo su estreno y nosotros quisimos conocer la historia que hay detrás de este proyecto y de su realizador. Bueno, nos encontramos con Martín, recién tuvimos una entrevista para entender más un poco la historia del festival, pero esta entrevista me interesaba hacerla porque tenemos uno de los protagonistas del Festival de Cine, ya que Martín está presentando un cortometraje. Martín, te pregunto, ¿qué estás haciendo acá en la ciudad de Pico? Larga historia, pero bueno, yo me recibí en diciembre como técnico en comunicación audiovisual con un proyecto de cortometraje de ficción. Somos 2 estudiantes los que nos recibimos justamente con Fugacidad. Así que cuando abrió la convocatoria, yo ya sabiendo que iba a abrir en algún momento, lo mandé. Y bueno, durante el transcurso de este mes llegó la selección, que fue mucha felicidad para nosotros, porque además de ser de acá de General Pico, es su primera proyección hacia el público. Entonces, bueno, estrenar de esta forma, venir a casa, literalmente, fue un orgullo muy grande en lo personal. Ya lo creo. Vos recién dijiste que eras estudiante. ¿Esto es el resultado de tu estudio? Sí, fue como el resultado final de todo un proceso. Yo arranqué en 2022. Arrancamos con este proyecto en agosto-septiembre de 2024, así que fue 1 año y 3 meses de desarrollo, de preproducción, rodaje, postproducción, y es el fruto, bueno, de todo nuestro aprendizaje y se vio reflejado en este corto. ¿Y te puedo preguntar qué tareas tenías en el cortometraje? ¿Qué función cumplías dentro del equipo? Bien, yo empecé con el guión, fui elegido como director y guionista por haber presentado una idea en toda nuestra camada, y a partir de ese momento, bueno, armar un equipo, delegarlo y literalmente liderar este proceso para que el resto de personas tuviera un rol y bajo la idea, lo que yo quería contar fuera tomando forma. Entonces, bueno, dar muchas tareas, armar un cronograma, entrar en temas de financiamiento, presupuesto, plan de rodaje, decisiones artísticas, técnicas, para poder materializar lo que yo quería contar. Hablemos de Fugacidad. Bien, qué emoción. Bueno, ¿me podés contar un poquito de qué trata? Fugacidad en sí fue como una expresión de sentimientos o situaciones que yo estaba atravesando. Habla mucho, justamente su título lo refleja, de lo efímera o fugaz que es la vida, o el tiempo, o los vínculos más que nada. Entonces la historia trata sobre un personaje que sufre depresión y se encuentra con personas importantes de su vida que van dialogando con él para que pueda cambiar su estado anímico. Entonces, bueno, es como un viaje muy profundo en su mente, que va escalando hasta poder llegar al final y poder intentar cambiar el rumbo de su destino, por así decirlo. Bien. Cuando empezaste a escribir la historia, ¿ya tenías pensado el final o eso fue surgiendo a medida que avanzaba el guión? Fue surgiendo, sí, pero fueron como muchas apariciones de imágenes o cosas que se fueron juntando. Y creo que principalmente lo que es el final fue algo que apareció bastante rápido. Como que a partir de ahí se fue desarrollando el resto de las situaciones o de los diálogos entre personajes, porque justamente el personaje se encuentra con su madre, con su hermana y con su esposa. Entonces, bueno, trata un poco de esos vínculos. Y bueno, fueron apareciendo imágenes, también la escritura fue ampliando mucho de los sentimientos del personaje, pero bueno, fue muy claro como el detonante, que justamente era esto de la depresión, la salud mental. Y apareció rápido la historia, por suerte. Después fueron muchas correcciones o reversiones de guión que diluyeron en poder contar la historia de la manera más sencilla posible. Al ser una tesis, el enfoque fue, bueno, nos recibamos con algo de calidad profesional donde podamos desempeñar cada uno su rol, Sí. Y de esa forma, bueno, llegó el resultado. Y cuando yo me encontré con el corto fue como una catarsis personal, tanto de mi pasado como de lo que me estaba pasando en ese momento, como también pensando a futuro. Entonces cada vez que veo el corto me encuentro en diferentes contextos y habla con cuando yo escribí el guión, cuando yo lo presenté o en cada momento que lo veo, toma su significado. Y algo muy lindo de las proyecciones sobre la gente que lo vio es que se ha llegado a emocionar. Entonces, bueno, como tener charlas íntimas o profundas con el resto de las personas y cómo se toman esto de justamente el paso del tiempo y pensar un poco más Sí. adelante y no tanto en el ahora. O en uno mismo, también como llama un poco a ese diálogo Claro. el corto. Sí, y imagino que te debe pasar esto de que cada público se lleva el corto a su vivencia personal y bueno, canaliza ahí lo que tiene que canalizar de una manera diferente. Distinta, exactamente. Claro. Martín, tengo una pregunta, ¿lo grabaste en Córdoba? Sí, ¿El corto? fue grabado 100% en Córdoba.
tuvimos como, bueno, además de las 12 personas que lo hicimos, mucha ayuda. Eso también lo quiero destacar porque cada persona cumplió su rol y llegamos a ser como un equipo de 30 personas por jornada de rodaje. Y además de eso también hubo participación pampeana, además de la mía como la representación de dirección y de guión. Juliana Managó hizo el póster, amigo mío también pampeano, y la animación de créditos y el final está hecho por Nicolás Onischuk. Sí, el Nico, lo conocemos. Así que me comuniqué con él, como bueno, hubo diferentes alianzas para cada parte del proceso y cada uno hizo su aporte. Así que también como la colaboración de ellos en este proyecto. Qué lindo, identidad pampeana. Totalmente, sí, tiene su marca, su impronta. Para ir finalizando esta nota y no robarte más de tu tiempo, quisiera preguntarte ahora vos, ¿cómo te sentís presentándote en un festival de cine en tu ciudad? Imagino que también muy interpelado porque hace pocos meses te recibiste y ahora ya tu cortometraje se está proyectando en la pantalla grande. Sí, bueno, con respecto a eso, bueno, presentamos ayer a las 4:30 de la tarde con buena asistencia de gente y después también muy lindos comentarios. Pero bueno, muy feliz porque yo desde el día 1 ya lo tenía como objetivo. Entonces, como dentro de la checklist de cosas era presentar en un festival. Claro. Y que haya sido en Pico después de haberlo tenido en cuenta, que siempre quería tener algo para participar y que finalmente llegara el momento tan pronto, tan rápido, me impactó y me interpeló mucho. Fue mucha emoción. Y poder justamente esto, compartirlo con amistades, con familia, con la gente local con la que he transitado y me he conocido o es gente del entorno cercano, muy feliz. Y también verlo en la pantalla acá, que es un cine impresionante con cómo se ve, cómo se escucha y el cariño de este festival, porque además del valor que tiene simbólico que sea el 10º festival, la gente afuera nos conoce y habla muy bien del cine, de la organización, de la gente y valora mucho el cariño que le damos a lo que hacemos. Así que nada, muy feliz de poder como juventud, que fuimos los que hicimos el proyecto, estar presentando justamente acá. Para conocer realmente todo lo que sucede antes y durante el festival, quisimos acercarnos a quienes hacen del cine una herramienta para contar, preguntar y expresar sus propias miradas. Así llegamos al Encuentro de Escuelas, una iniciativa que acompaña el festival desde el 2015 e invita a estudiantes de escuelas secundarias a animarse a realizar sus propios cortometrajes. En esta edición conversamos con Victoria y Martín para conocer cómo nació esta propuesta, qué historias aparecen detrás de las producciones de los estudiantes y qué lugar ocupa el cine como forma de expresión para las nuevas generaciones. Muchas gracias a ambos por este espacio. ¿Cómo están? Bien. Contentos de estar acá. ¿Cómo vienen viviendo este festival de cine? Y la verdad que arrancó con todo, con esto del el agotarse de la sala, de esta sala Gran Pampa con Maníacas y tener que abrir en simultáneo la otra, así que ya arrancó arriba el festival. Ya lo creo. Sí, ayer incluso estuvimos con Vicky y con Simón, que es la otra persona que coordina el espacio que tenemos nosotros. Estuvimos viendo los cortometrajes regionales con el jurado, con los chicos que van a ser de jurado, así que fue una emoción linda porque la verdad que verlos a ellos atentos a los, ¿cómo se llama?, a los cortos. Para nosotros que todos los años hacemos esto es re lindo porque después nos quedamos charlando a ver qué piensan y eso. El intercambio. Son esos momentos que son muy lindos en el año. Ya lo creo, el intercambio nutre, ¿no? Sí, totalmente. Recién Martín decía sobre este espacio que coordinamos nosotros, ¿no? Ustedes están coordinando el espacio de encuentro de escuelas, ¿verdad? ¿Cómo surge la iniciativa y de qué trata? Sí, el Encuentro de Escuelas nació desde que nació el festival, fue una iniciativa que tuvo la organización del festival, lo convocó a Simón Giacomuzzi, que es el coordinador general de este espacio desde siempre y que después con el tiempo nos convocó a Vicky y a mí. Y el encuentro nace básicamente porque en ese momento la idea del festival era generar una cultura de cine dentro de la ciudad. Esta es una ciudad que particularmente tiene 2 cines a la antigua, enormes, gigantes, bien mantenidos. La verdad que eso es lo que la gente, la mayoría disfruta cuando viene acá. Y un poco generar esa especie de cultura desde los más jóvenes, de los más chicos. Entonces a partir de eso nace el Encuentro de Escuelas, que básicamente era los lunes,
un día a la mañana y a la tarde, convocar a las escuelas secundarias de la ciudad y de ciudades vecinas a que vengan a ver cortometrajes. Muchos al inicio eran hechos por los mismos chicos y otros eran hechos por realizadores conocidos. Y con el tiempo se fue construyendo un espacio que la verdad que es espectacular, porque ya desde hace varios años todos los cortometrajes que se proyectan en ese encuentro, que va a ser la semana que viene, está hecho completamente por escuelas secundarias, por chicos y por docentes que le ponen la energía y los guían hacia traer el cine. Nosotros este año vamos a tener cerca de 40 cortometrajes, cosa que nunca nos pasó. Y muchos de ellos de localidades que no son de Pico. Sí. Hay cortos de Quemú. Este año mandaron un corto de Telén, o sea que además ellos no van a poder venir a presenciarlo en sala. Por lo menos en principio no nos avisaron que van a venir, pero lo mandaron para que esté. Entonces digo, eso está buenísimo. Hemos tenido el Trenel. Sí. Está bueno porque la propuesta además lo que tiene es como la posibilidad de utilizar la producción audiovisual como herramienta pedagógica. De hecho, Sí. Martín es docente y lo has utilizado. Sí, lo hemos utilizado. De hecho, Dorila ha presentado. Sí. ¿Has presentado? Claro. Yo doy clases de lengua y literatura en una escuela, bueno, acá en Pico y en una escuela en Dorila, que es una ciudad acá cerquita, y presentamos en el primer festival, que en ese momento yo estaba trabajando con cuentos fantásticos de Cortázar y se nos ocurrió hacer la adaptación, gracias Vicky, no encontraba la palabra, la adaptación de Casa Tomada, y fuimos a una casa vieja en Dorila. Nada, yo lo experimenté desde el lado de la construcción de un cortometraje, lo que los chicos le ponen, porque uno a veces se olvida de que que nosotros somos una generación construida desde el cine de cámara, y yo creo que los chicos hoy tienen una construcción de la imagen que obviamente tiene que ver más con el celular, pero no dejan de tener un lenguaje propio. Y eso lo vivís, y lo ves en los cortometrajes mismos, ves que hay una idea y hay algo que les gusta, hay algo que les apasiona y que se nota. Y a mí me parece que el encuentro de escuelas ya hoy está consolidado desde ese lugar. Hay un lenguaje propio de la adolescencia que se ve en el festival. De hecho, integran cosas como bloopers, ¿no? Está el corto y termina y aparecen los bloopers. Digo, hay una cuestión ahí de ese lenguaje o de cómo utilizan ese lenguaje que es súper enriquecedor. Y en ese punto es esto, ¿no? Como no son solo los colegios que tienen capaz una orientación en relación a comunicación o producción audiovisual o artística, sino que también es cualquier docente que quiera utilizar la herramienta audiovisual para su espacio curricular. Entonces, sí, y además lo lindo es como la instancia en la que después ellos lo mandan para presentar, vienen a ver ese día y ese día que ellos vienen se pasa claramente el de ellos. Entonces después la conversación posterior, que Simón tiene ya como mucha cancha en el hecho de, bueno, poder hacer girar la palabra y convocar para poder hablar. Al principio eso empieza como bastante tímido, pero después se van soltando y compartir esto, cómo lo pudieron hacer, qué dificultades encontraron, ¿no? Lo que vaya surgiendo de esa conversación. Así que se genera ahí como... Cuando vienen, a mí me gustó mucho el año pasado que vinieron cursos de primero, segundo, de secundario, y Simón hacía una pregunta y enseguida respondía, ¿viste? Como hay una cuestión ahí como muy linda también. Y está bueno eso, que vos tenés de primero a sexto todos los cursos que vienen a ver en el horario que puedan, o sea, de las opciones que hay en el que puedan encontrar la forma de venir. Así que está buenísimo. Y este año, que te lo comentábamos antes, es como tenemos récord de inscriptos, no solo en cortos, sino también en espectadores, en adolescentes que van a venir con sus escuelas a mirar. Tenemos en los turnos mañana, en los dos días, lunes y martes, más de 400, casi 400 en convocatoria. Y en el turno tarde, lunes y martes, más de 200 cada día, que es inédito para el turno tarde, así que está buenísimo. Y además hablamos de esos números, solamente tenemos en cuenta los alumnos. Los alumnos, sí. Después vienen con familia o docentes. Generalmente suelen venir familiares a ver, porque como lo que se muestra son cortos hechos por los chicos, muchas veces vienen familiares, etc. Y hay una cosa que pasa generalmente, que todos los años, que tiene que ver con esta dinámica del espacio que se ganó ese lugar, es que muchas veces se van acá con deseos de estar el año que viene, que para nosotros eso es clave, es sostener esa cosa de... yo me acuerdo cuando nosotros hicimos el corto con Dorila, la fascinación que tenían ellos de verse las caras en una pantalla como esta, gigante. Es impresionante. Esas cosas es muy difícil de lograr en otras cosas, en otras instancias pedagógicas. Bitácora Pampeana, escena 6, toma 235.
Ha pasado media hora, aunque no lo crean, y hemos llegado al final de este capítulo tan esperado por el equipo de Bitácora Pampeana. Como siempre, quiero agradecer a mi maravilloso equipo, a Facu, a Agus, a Maru y a nuestra invitada especial de este fin de semana, nuestra gran amiga Jess. Y como siempre, quiero agradecerles a ustedes por estar conectados un viernes más por la pantalla de la televisión pública pampeana. Nosotros ponemos final a este capítulo porque la película sigue y nos vemos en la sala. Nosotros además nos vemos ¿por dónde? Por la pantalla de la televisión pública pampeana el próximo viernes. ¡Chao!